la bienvenida, les pido por favor que se suscriban. Este es un canal que ya está teniendo casi 20.000 suscriptores, así que vamos todavía, ¿sí? Y además les agradecemos profundamente a Damián Blas Vives y al equipo de la Biblioteca Nacional y del Festivalón por esta iniciativa hermosísima para este año tan especial. Vos sabés que Nomi, yo quería también destacar la gráfica que hizo Nicolás Ferraro, y la operación que está haciendo Martín en este momento, al cual le agradecemos muchísimo también. La verdad que es un gusto, Damián, que nos hayas invitado. Estoy muy, pero muy contento porque, bueno, yo a esta señora que está acá en la cámara la conozco bastante. A este señor, que se llama Marcelo Di Marco, lo conozco hace más de 40 años, es autor de 17 libros, es uno de los pioneros de los talleres de escritura en la Argentina, es uno de los más importantes escritores del terror en el género, no lo digo yo, ahora lo vamos a ver, lo dicen otras personas también. Yo lo conozco hace mucho, podría hablarles muchísimo de él, pero me voy a ceñir a algo que apareció ayer. Miren lo que dice de él Matías Horta en la revista Ciencia Ficción y de Cine Fantástico y Bizarro, ¿sí? Matías Horta, apareció ayer esto. Dice: cuando la corrección política pretende moldear las ficciones actuales, Marcelo Di Marco sigue demostrando que es el artista más políticamente incorrecto. Y yo me acordaba también de una entrevista que le hizo Mauro Hakimiuk a Analía Pinto hace un tiempo para su Entrevidas, en la que Analía decía que, él le preguntaba quién es el mejor escritor de la actualidad, y Analía decía: mi maestro Marcelo Di Marco, el mejor escritor de la actualidad y el más políticamente incorrecto. A ver, Di Marco, ¿cómo se conjugan estas dos cosas? ¿Y qué significa ser políticamente incorrecto? Hoy por día políticamente incorrecto, vos sabés que la gente que es políticamente correcta dice que la incorrección política son ellos, ¿no? Cuando en realidad, digamos, lo único que están haciendo es seguir el mandato del sistema hegemónico de pensamiento único. Lo políticamente incorrecto hoy día aparentemente pasa hasta por decirle buen día a una chica por la calle, porque realmente ya esto sería hasta desearle buen día a alguien, ya sería, como dicen, una especie de micromachismo. A mí, en mi literatura, yo encontré que hay una vía formidable para hablar de la estupidez ambiente, digamos, de esto que tanto nos está restringiendo. Vamos a poner un ejemplo sencillo de corrección política. La nueva versión de Las Brujas, creo que la hizo Zemeckis, si no me equivoco, basado en el cuento, en la novela de Roald Dahl, maravillosa, y, digamos, ya hecha una película anteriormente por Nicolas Rey, aquel de Venecia Rojo Jockey. Aquella con Angélica Houston, ¿no? Exactamente. Angélica Houston, sí. Exactamente. Apareció ahora digamos, una queja de una sociedad de gente que tiene las manos así, los dedos así. Para darte una idea, ¿viste el pingüino? El pingüino de Danny DeVito. Bueno, bueno, esta asociación se queja, dice que nuestra enfermedad se asocia entonces con la maldad, etcétera, etcétera. O sea, le hicieron un despelote impresionante a la película, creo que fue la Warner, se tuvo que disculpar por la película. Ahora, vos fíjate, si yo no me tuviera que disculpar, tendría que disculparme en mi literatura por cada renglón. 25 noches de insomnio, 1, 2 y 3, a la hoguera de la Nueva Inquisición. El único tema es que a mí no me preocupan estas cosas. A mí no me preocupan estas cosas. Yo sé que en cualquier momento, si es que no pasó ya, porque es verosímil que haya sucedido, y si no pasó es verosímil que suceda, Stephen King van a venir de la Asociación de Creadores de San Bernardo a hacerle quilombo por Cusco. Y sí, si vamos al caso, o ponerle, por ejemplo, Maleficio, aquella gran novela. Sí, la del tipo que recibe una maldición gitana. Exactamente, entonces van a venir los gitanos y le van a hacer lío, o sea,
por ejemplo, yo creo que hoy día mi novela Victoria entre las sombras está, digamos, estuvo en el catálogo de Random, pero yo creo que si yo estuviera hoy día, la novela se publicó en el 2011, hoy día yo tendría serios problemas con la editorial para publicarlo, si es que se animan a publicar una cosa así. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, la mala de la película, la mala de la novela, es la gorda, ¿no? Ahora, vos que me conocés a mí hace 40 años, ¿no? Sabés perfectamente que yo no discrimino a nadie, no soy racista, ni obesofóbico, ni me preocupo en todo caso, a ver si un nieto mío no nazca con los dedos así, en todo caso. Claro, Pero mirá si eso me voy a... sería, pero perdóname, eso sería una preocupación por una cuestión de salud, no sería una cuestión política. No, seguramente que no, pero parece como que hay una cultura hoy día de la ofensa, una cultura del sentirse ofendido. Preocupadísimos los estudios de género por resaltar la negritud de Otelo. Vos sabés perfectamente, como te encanta la ópera como a mí, estamos asistiendo insólitamente a la aparición de Otelos rubios, ¿no? Es raro, pero es así. ¿Qué vas Que a no hacer? tiene nada que ver que sea rubio. Pero ni rubio ni negro, o sea, Negro. No, no, pero Otelo tiene que ser porque es moro, es el pero moro por, de Venecia. pero por supuesto, pero aparte hay otra cuestión, su negritud dentro de la obra tiene mucho que ver. Claro. De los 50 estados que existen en Estados Unidos, los 50 estados, hay solamente 3 en los que no fue prohibido Huckleberry Fine, que es una literatura, la de Mark Twain, es una literatura fundante. ¿Mm? Entonces, estamos asistiendo a lo que yo llamo la era del vacío, la era del vacío. Yo creo, digamos, que es la palabra que califica perfectamente a esta sociedad con el cerebro vacío, pero también con el alma vacía. ¿Ves? Por ejemplo, hablar del tema del alma ya es políticamente incorrecto. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué tiene que hacer un escritor? Digamos, tiene que callarse la boca, tiene que empezar porque esto me lo han preguntado alumnos, ¿eh? Sí, Ojo, sí, yo te me lo iba a han decir preguntado eso. alumnos. El, digamos, me lo han preguntado alumnos y yo les he contestado, digo, mirá, ustedes tienen que guardarse todo prurito, ustedes no están ofendiendo a nadie. Ahora, eso sí, si quieren ganar premios, empiecen a hablar bien de todo lo que, de todo lo que el poder hegemónico hoy defiende. ¿Mm? Habla bien de las drogas, del uso del medicinal como aparece ahora, habla bien de Biden, por ejemplo, ¿no? Habla bien de todo lo que tenga que ver con la cuestión de género, todo eso, el aborto, todo eso al orden del día, ponerlo en un paquete y vas a ganar un premio. Nosotros, vos te acordás, cuando termina la dictadura militar en Argentina, cuáles eran, digamos, las obras que empezaban a ganar premios también, ¿no? Como si a uno le preocupara, pero uno lo está mirando en una especie de observatorio propio, privado, y bueno, padres represores, milicos tiránicos, Malo, claro. claro, exactamente, ya está, ya, con eso ya se ganaron el cielo. Ahora, nosotros que solemos pasear por las librerías de viejo, vemos que las mesas de saldo están llenas de esas novelas. Ahí está la cuestión. Mientras que los libros intensos, vos fíjate, ¿no? Siguiendo tu pregunta, otra característica de la corrección política, parece que la palabra intenso ya está teniendo un matiz peyorativo en la gente. Porque Sí, como todo es light, ¿ves? El hombre light que decía Rojas. sí, tal eh, cual. La palabra intenso hoy en día, viste cuando los docentes hablan de los chicos intensos, ay, es un curso tan intenso, lo que están queriendo decir en realidad son chicos hinchapelotas, lo que nosotros llamábamos antes densos, viste, como que claro, vienen sí. con una carga. Y No. bueno, todo eso es precisamente la corrección política y lo que en los libros míos, sin proponérmelo, esto quiero que quede claro, no es que yo me propuse, yo simplemente encontré que el terror es un formato muy cómodo para poder hablar justamente de este tipo de cuestiones. Cómo una inquisición puede llegar a terminar con la carrera de una persona. ¿Mm? Concretamente, ese es el terror de hoy día, ¿ves?
Antes el terror del obrero era ser despedido, ser echado. ¿Ves? Por ejemplo, hoy día ya sindicalmente las cosas están un poco más protegidas, pero digamos, el terror de hoy, al margen de la inseguridad ambiente, que también vos fíjate que es políticamente incorrecto decir que estamos viviendo en una era de inseguridad en la que uno tiene que salir a la calle y mirar para todos lados, las chicas llevar la cartera de este lado, el pelo no dejárselo largo porque te pueden agarrar, ¿viste? Entonces todo eso es lo que va constituyendo este infierno en la tierra que está creando la corrección política. Y no importa, a esta gente no le importa si Biden gana por fraude, lo importante es que gane. Ese es el tema. Entonces, si nuestra literatura se queda callada la boca respecto de eso y no dice nada, entonces sos parte del problema. Sos parte del problema. Te convertís en un escritor sistémico. Esa es la cuestión. De toda esta cuestión de la corrección política, yo me empecé a enterar hará unos 20 años más o menos, cuando llegamos a esta casa. Yo tenía un alumno médico, y vos sabés, Noemí, que me dice, en un momento me dice, che, Marce, dice, las mujeres en tus cuentos son bastante malas, ¿no? Yo me quedo pensando, le digo, las mujeres, a ver, espera, empiezo a contar, sí, pero está bien, pero ¿a qué viene eso? ¿No? Entonces, venías precisamente a engrosar, digamos, la lista de imbéciles que van circulando, que están preocupadísimos por ver si uno dijo tal cosa de tal otro, de los gordos, de los gitanos, de los perros San Bernardo, de la gente con las manos así, de las mujeres, no sé qué más. Yo honestamente creo que, como cristiano, creo que somos una bolsa de gusanos. Hay algo que es la bondad natural, pero también está lo inhumano dentro del hombre. Esa marca que el pecado original ha puesto en cada uno de nosotros, que se borra con el bautismo. Fantástico. Yo no me estoy preocupando, para mí somos todos malos. Es más, Cristo vino para que seamos buenos, no porque somos buenos, que distinto, para que seamos buenos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Para mí no hay una diferencia entre sexos. Otra cuestión políticamente incorrecta, hablar de sexo. Yo te iba a decir, claro, yo te iba a decir, vos sabés que hay uno de tus cuentos, por ejemplo, La vez definitiva, que fue incluido en un curso sobre ESI y como un ejemplo de literatura relacionada con la violencia de género. La vez definitiva o Amante Esposo. Bueno, son textos que uno dice, a ver, es cierto, digamos, si vos querés decir hay una cuestión de violencia de género, ¿vos qué opinás al respecto? Yo sé lo que opinás, pero lo vamos a contar a la audiencia. ¿Es violencia de género eso? O sea, ¿vos encuadrarías esos relatos dentro de eso? Vos sabés que la palabra femicidio, que acá se dice feminicidio, ¿no? Al revés, feminicidio. Bueno, mira, ya la verdad. No importa. Buscalo en la RAE, a ver cómo dice. Creo que la RAE dice feminicidios. Ahí está, bueno, y acá le dicen femicidio, no sé por qué. Pero bueno, la cuestión es que es otra palabra creada a partir del lobby. Y en una época decía que en ese feminicidio que era asesinato de una mujer en razón de su sexo. Entonces yo estaba con un grupo de alumnos en casa y éramos 5 escritores, 4 varones y una mujer. Y yo le decía a esta chica, lo entendió perfectamente, digo, fíjate que si esto fuera realmente cierto, vos tendrías que estar preocupadísima, porque nosotros 4 somos potenciales asesinos tuyos. ¿Ves la barbaridad? Ahora se ve que alguien dijo, che, pará la mano, no vayamos tan adelante, y ahora retrocedieron en la definición que da la Real Academia Española de feminicidio. Dice asesinato de una mujer, digamos, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupan son los homicidios, que implican también a las mujeres. Y lo que me preocupa es observar que cuanto más se habla de este tema, más mujeres mueren. Ya sea por razón de su género. Es rarísimo que una persona diga yo soy misógino y por eso mato gente, más específicamente mujeres. Es una locura, pero obedece precisamente a la usina del poder internacional que pretende que parejas como vos y la mía no existan. Matrimonio bien constituido, 40 años que nos conocemos, 2 hijas, 2 nietos, 1 en camino.
Eso no le interesa al orden mundial eso, porque nos quieren atomizados cada uno en su casa. Esa es la cuestión, no formar familias. Todo lo contrario, un pueblo sin familia se hunde. Entonces, si vos querés hundir un pueblo, hacele la cabeza a la gente, sumilo en la corrección política, en la ideología de género, y vas a ver que vas a obtener justamente parejas divididas, o gente directamente que te dice alegremente que se ligaron las trompas, o se ligó la vasectomía, se hizo, porque así no tienen hijos. Bueno, fantástico, es cosa de ellos, pero no haga, cada uno hace lo que se le canta, pero no haga de eso una bandería política. Eso es lo que a mí me revienta. Eso es lo que me revienta. Hay un cuento mío en donde hay un taxista, ejemplo de esto, ¿no? Hay un tipo que va al Tiro Federal a entrenar y de repente ve que hay una prostituta dominicana, esto tiene todo el aspecto, ve que hay gente, hay dos tipos que le están haciendo moco. Entonces le dice al taxista, vamos muchachos, vamos y el otro medio que se niega. El taxista es precisamente el tipo, digamos, que defendería a la mujer. Y el tipo que va al Tiro Federal a entrenar sería el fascista. ¿Ves? Sí. Bueno, este tachero, el taxista en cuestión, tiene tanta bronca, perdón por el spoiler, ¿no? Pero tiene tanta bronca de que el del Tiro Federal haya defendido a la prostituta. ¿Qué hace cuando llega a la casa? Le encaja un bife a la mujer, le encaja una trompada a la mujer y dice, es muy difícil sacarse de encima el olor a fascista, dice el tipo. Entonces, para mí completa la cuestión esa. Para mí hay violencia a secas, porque si nosotros nos encuadramos entre violencia de género, pues estamos reconociendo aquella esquizofrenia que nos quieren bajar, que nosotros matamos gente en razón de su sexo. Ahora, guarda, la palabra uxoricidio existe hace rato, sí. Y no se aplica solamente al uxor uxoris, sino que se aplica que la esposa, sino que también se aplica al esposo. ¿Por qué? Y porque es un vínculo agravante. Es un vínculo, no porque sea hombre o mujer, es porque es peor todavía, porque son parientes, son marido y mujer. Y la jurisprudencia, con la lógica que tiene la ley, justamente está mostrando ahí que hay una pareja que se ha destruido, hay una vida que se ha destruido, pero también hay una pareja. En ese sentido tendríamos que hablar de uxoricidio. Pero bueno, como la gente no se casa, los únicos que quieren casarse son los gays, no los heterosexuales, esa categoría de uxoricidio también va a ir desapareciendo. ¿Qué vas a hacer? Pero yo me niego a que en mis cuentos digan que muestran la violencia de género. ¿Sabes por qué? Simplemente porque no solamente está ese cuento que vos decís, la definitiva, en donde un tipo la masacra directamente a la mujer. Tenemos el cuento de Élida volvió para quedarse, en el que la mujer masacra al hombre y a toda su familia. Entonces, si vos quitás la mirada trascendente y no ves la pata del demonio detrás de todo esto, y bueno, vas a estar dentro de la corriente que mencionaba recién de lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, eso es a grandes líneas para contestarte a la pregunta de qué pienso yo acerca de la violencia, la literatura, si es política o políticamente incorrecta. Espero haberte respondido y sobre todo bajarle esta idea a nuestra audiencia. Escriban lo que se les canta, por favor. No estamos ofendiendo a nadie. No es un ensayo en donde yo estoy zahiriendo o menospreciando a los judíos, a los homosexuales. No estoy escribiendo un ensayo de ninguna manera. No estoy provocando reacciones. Hemos caído en una visión tan contenidista del arte que resulta que volvemos a los años 20 del realismo soviético, en donde el arte estaba al servicio del partido, en donde había una bajada de línea constante. Fíjate, por ejemplo, los primeros ballets de Shostakovich, el Perno, por ejemplo. Sí. Pero por decirlo suave, ¿no? Son obras que utilizaban el arte al servicio del partido. Entonces, el arte, si no se pone al servicio del partido universal que tenemos hoy día, que el presidente es el Club Bilderberg y Soros, esto no es ninguna conspiración, está demostrado por la platita que le ponen a cada cual la Open Society, baja plata a los distintos movimientos que constituyen lo políticamente correcto, lo hegemónico. Si vos no estás de acuerdo con eso, bueno, viene la Inquisición y te dicen, vos tenés que escribir así.
A mí, Sábato me dijo, yo tenía 21 años, lo fuimos a visitar la revista Arte Nova, y Sábato dijo, dice, en los años 70 se pretendía que los escritores tuvieran sueños nacionales y populares. Me lo acuerdo como si fuera hoy, no, años 79. Y otro día Sábato en la casa me dijo, con un poco de suerte, estábamos hablando del marxismo, ¿no? Y de los hermanos Marx. Dice, con un poco de suerte el único marxismo que quede es el de los hermanos Marx. El tema es que el marxismo cultural mutó hoy día hacia esa zona. Se fue a la zona de las minorías. Entonces, gente, digamos, que tiene las manos así, se siente ofendida y es más poderosa que la Warner misma. Twitter es más poderosa que el presidente Trump, porque le cortan el chorro y se terminó. No está dentro del partido hegemónico. Entonces, así como se nos pedía a los escritores en los años 70 que tuviéramos sueños nacionales y populares, esa misma gente y los hijos de esa gente nos están pidiendo a los escritores de hoy que tengamos sueños de ideología de género. Con lo cual, digamos, creamos una literatura que es más una papita hervida que una literatura. Entonces yo te digo, me doy el lujo y me siento orgulloso de que mis libros propongan una mirada diferente, no la mirada de la derecha de Vox, que no comulgo con ese partido de ninguna manera. Me refiero a la mirada tradicional, la línea que va desde los primeros narradores del gótico, pasando por Eta Hoffmann, siguiendo por Edgar Allan Poe, tocando a H.P. Lovecraft y llegando a Stephen King. ¿Ves? ¿Qué le pasó, Nomi, a Stephen King en la era Obama? Se domesticó. Le dieron la medalla del Congreso y no es capaz hoy día de escribir las primeras revulsivas novelas que escribía. A él también lo tocó la cuestión política. Había defendido a J.K. Rowling cuando Rowling dijo que solo las mujeres pueden menstruar. Como decirte, esta es una remera negra con el payaso de It, es una verdad grande como una casa. Bueno, King había salido a defenderla. Cuando vio que se le revolvió el avispero, que su propio club de fans cerraba, el club de la Rowling cerraba, agarra y dice, no, los hombres trans se pueden menstruar, cualquier cosa. Entonces, frente a un panorama así, volvemos al principio de esta charla, estamos hablando justamente de la era del vacío. Yo creo que se va a llamar así. Si no se llama así, le va a pegar en el palo. Es un excelente nombre. Sí, totalmente. Vos sabés que había una entrevista de Nicolás Ferraro que te hizo en Evaristo Cultural en 2017, y él hablaba relacionándolo con esto, ¿no? Él hablaba de diferentes tipos de miedo y de cómo convivían. Y te preguntaba al respecto y vos le contestabas, el miedo cerval, el terror psicológico y el horror sobrenatural tienen un común denominador. Algo de eso tiene que ver con esto que venías diciendo. ¿Podrías desarrollar un poquito eso de qué es el común denominador de estos miedos? Bueno, supongo que es ni más ni menos la pata del demonio que está, digamos, en todas partes. En la cabeza de la gente, en lo sobrenatural. Yo creo firmemente en eso, no hay duda. Y vos sabés que hay tanta gente que no cree en lo sobrenatural hoy, que no ve lo sobrenatural, ¿sí? Que me parece que esa es una de las razones por las cuales todo esto es tan light y todo esto es tan inmanente, ¿no? Totalmente, ¿no? No se piensa en las cosas que van más allá, ¿no? Nadie ve más allá de sus narices, no procuran más que su propio placer y bueno... Pero hoy en el Génesis está muy clarito el episodio de la Torre de Babel, cuando dice, bueno, confundamos el lenguaje de la gente para que no puedan entenderse. Entonces, hoy día estamos asistiendo a una sesión en el Parlamento en España en donde España oficialmente quieren, la izquierda, que deje de ser la lengua vehicular de España, que el español deje de ser la lengua vehicular de España. No, si la pata del demonio no está ahí, ¿dónde está? Dividir, ¿no? Mira, es muy simple. La palabra símbolos en griego significa unir, unión. Un símbolo era un aparatito que uno encastraba con otro para que sepa que este que venía de este lado
lo estaba esperando este otro y ahí se juntan. Fantástico. Lo contrario de símbolos es los diábolos. Diábolos es lo que separa. ¿eh? Lo diabólico, desde el punto de vista de la lengua griega, significa separación. La separación. Necesitamos, digamos, estar separados, desunidos, justamente para que el poder mundial haga con nosotros lo que se le antoje. Lo que se le antoje. Por eso arman estas cuestiones de género, mujeres contra varones y esas por cosas. ejemplo, Heteros contra homos. exactamente, la discusión del lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, divorcio sí, divorcio no. Y lo que decía Rapaun acerca de la técnica de la infamia, que consiste en crear dos mentiras y hacer que la gente se pelee encarnizadamente para ver cuál de esas dos mentiras es verdadera. Así que partí ya de la base, ahí tenés un común denominador, justamente. No recuerdo exactamente lo que yo decía, pero creo que la idea iría por este lugar, ¿no? Tal cual, tal cual. Y entonces, ya hablábamos del escritor de horror y el escritor de cuentos de terror, y hablamos del terror, y yo voy a contar algo. Cuando a veces te veo escribiendo, estás escribiendo un cuento, y escucho tus carcajadas. O sea, primero, en general, ustedes saben que cuando Marcelo escribe, disfruta como un cochino escribiendo, ¿sí? Se pone frente a la máquina y no hay nada, pero nada que pueda molestarlo. Allí está como diría King, ¿no? Los hombres de la sala de máquinas, se metió en el agujero en el papel, en el agujero en la pantalla y escribe y ya está. Y no lo molestamos además en casa, ni siquiera lee ni la gata. Pero hay veces en que, yo lo veo además disfrutando de lo que escribe, pero hay veces en que además ese disfrute llega hasta la carcajada, ¿sí? Y hay muchos cuentos tuyos, y esto en tu vida también, vos tenés un sentido del humor muy particular, que además, un sentido del humor que además llena todos los espacios de la vida, no es solamente en la literatura, pero es así. Vos te reís de vos mismo muy fácilmente, y me ayudás a reírme de mí misma, a mí también, eso. Por lo menos te divertís, ¿eh? En estas 4 décadas la pasaste bastante divertida. No tengo tiempo a aburrirme, gente, que no se imagina. Pero ahora viene la pregunta, entonces. Esas carcajadas. Hay cuentos que verdaderamente tienen que ver con el humor, ¿sí? ¿Cómo entra el humor en el terror o en el horror? Vos sabés que no está tan divorciado el asunto, ¿eh? Digamos, hay situaciones, yo me acuerdo perfectamente en la película Carrie, Brian De Palma, que para mí es superior a la novela, la risa, ese humor negro, terrorífico, que despierta el baldazo en la cabeza de Carrie. Creo que ahí se conjugan las dos cosas. El loco del corazón del actor lanza una carcajada cuando cuenta cómo realizó su crimen y cómo ocultó el cadáver del anciano hecho trizas abajo de los tirantes del piso. Entonces, hay un tabique divisorio muy mínimo entre el humor y el terror. Yo digo una cosa, aquello que te conté del taxista que llega y le encaja un bife a la mujer por las dudas, ¿no? Para sacarse de encima haberse contagiado del fascista que precisamente defendía a las mujeres. Honestamente, es cosa de risa, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Como sucede siempre, el humor negro es muy serio, ¿ves? Hay que distinguir primero siempre entre comicidad y humor. La comicidad es el tipo que va caminando por la calle, pisa una cáscara de banana, se cae y se cae de culo. Los bloopers que se ven estúpidos, esos de gente que trata de subirse un toro y le pincha la cola, qué sé yo. Esas cosas, ¿viste? Bueno, fantástico. Esa es la comicidad, que tiene mucho que ver con un sentido del sadismo del que mira ese tipo de estupideces, ¿no? Lelutier, por ejemplo, sería humor, ¿no? Y Midachi serían los cómicos, ¿eh? Comicidad sería Midachi. Joyce era un gran humorista, Rabelais, ni que hablar, Cervantes, vos ves, de todas las literaturas fundantes lo han sido. Stephen King maneja una ironía muy fina también en sus cuentos,
y produce sonrisas, ojo. Y el humor es otra cosa, el humor es aquello que te deja pensando. Yo estoy llegando a la conclusión de que todo humor que el que te deja pensando es un humor muy oscuro, es un humor muy oscuro. Pienso que la cosa va por ahí tranquilamente. Y John D. MacDonald, hablando del maestro de literatura de terror norteamericana, en su primer libro de cuentos, me refiero justamente al Umbral de la Noche, John D. MacDonald decía que los dos géneros más difíciles para lograr son el del humor y el del terror. ¿Por qué? Porque si sale mal el humor, se convierte en algo lúgubre, y si lo lúgubre sale mal, se convierte en humorístico. Entonces, obtenés el efecto contrario. La cuestión es ir viendo cómo la gente puede llegar a recibir semejante historia. Lo tremebundo causa risa. El baldazo en la cabeza de Carrie causa risa. Es terrible, pero es así. Para mí no hay tanta división entre una cosa y la otra. Grandes autores del humor, como Alfred Jarry, por ejemplo, El absurdo, o Ionesco, por ejemplo, ¿no? Si vamos al caso, o en nuestro ámbito, un Leopoldo Marechal, ¿no? Lamentablemente olvidado hoy día, desgraciadamente. Le pido a la gente que busque Megafón o La Guerra, busquen El banquete Adán Buenos del Aires. Arcángel. Adán Buenos Aires, le pido a la gente eso. Indudablemente revisen esa literatura y se van a encontrar con un autor descomunal que tiene una ironía, un gracejo, un sarcasmo, ¿no? Tan formidablemente a flor de piel, pero que al lector le llega al alma, ¿no? Y es realmente impresionante cómo el humor, muchas veces, Nomi, puede subrayar, por medio de la banalidad, subraya lo horrible, subraya lo horrible. La gente que lee mis cuentos termina con una sonrisa y una sonrisa amarga, porque los cuentos lo dejan pensando. ¿Ves? Los cuentos lo dejan pensando. Mi intención no es esa, insisto, es lo que por añadidura me viene. Yo busco el reino, después viene la añadidura, ¿no? Mi reino, lo que yo busco es que la gente con mis cuentos pase un rato agradable, que pase, digamos, que se sienta llevado por el cuento. Contar una historia, y perdón por la palabra, una historia intensa. Una historia intensa y además entretenida. Descreo, Nomi, de la gente que deja sus cuentos sin terminar. Descreo justamente de la gente que, digamos, piensa que el lector es el que completa todo. En un final abierto, sí, bárbaro, pero una cosa es un final abierto y otra cosa es un final inexistente. Entonces, yo trato de que mis historias empiecen y terminan, aún cuando su terminación sea un final abierto. Descreo de contar un caso el día que anduve en bicicleta, y el tipo, ¿y qué pasó? Y seguí andando en bicicleta. Pero no, y nada más. No, sentí que me sentía realizado andando en bicicleta. Ah, bueno, fantástico, ¿viste? Si vos crees que la literatura es eso, allá vos. Desde nuestro bastión, del taller de corte y corrección, de nuestra escuela de entrenamiento de escritores, proponemos una literatura distinta. Eso coaguló en un círculo de horrores, círculo de escritores de horror y fantasía, llamado La Abadía de Carfax, que ya lleva sus 4 buenos libros publicados. Entonces, ¿qué sucede? El humor y el terror no están divorciados. Hay una enorme confraternidad entre uno y otro. ¿Por qué? Así como el humor es muy distinto de la comicidad, el terror es muy distinto del susto. ¿Ves? ¿no? Claro. Asustar. Es simplemente eso. Digamos, si yo quiero asustar a la gente, simplemente, y bueno, estoy desconfiando precisamente de los enormes alcances existenciales que tiene la literatura de terror. Otro problema que tiene el autor de terror en su intimidad es el hecho de no ser comprendido por sus editores o por el medio. Me explico. Resulta que me invitan a una entrevista en la radio y a hablar sobre el género, etcétera, etcétera. Y bueno, yo empiezo a hablar de un Clive Barker, por ejemplo, uno de los renovadores del género, y estoy planteando
cosas como, por ejemplo, William Peter Blatty o Ira Levin, el Exorcista, El bebé de Rosemary, son obras muy serias, muy serias. Estaba viendo que la cosa se iba poniendo muy densa a medida que yo iba hablando del género que ha convocado a este festivalón, digamos. Nos invitó precisamente a participar desde el lugar de el autor en su intimidad. Bueno, fantástico. ¿Qué me pasó una vez en la entrevista? ¿Qué digo? El locutor, el entrevistador, le dice a la entrevistadora, dice, vamos a tener que cambiar la música que habíamos elegido para este programa. ¿Sabes por qué, Nomi? ¿Por qué? Porque resulta que habían elegido canciones infantiles. ¡No! Claro, claro, Habían porque pensado que como era es, de terror, era para exacto, niños, porque es no te puedo creer. tal cual, tal cual. Ese es el gran cáncer del Halloween también, ¿ves? Es para niños, ¿no? Es una cosa muy, muy seria. Está en juego ni más ni menos la salvación eterna de cada uno. Concretamente es eso. ¿Mm? Así que yo pienso, Nomi, que las bases están ya sentadas como para que la gente, después de esta entrevista, pueda llegar a ver con mejores ojos al género o justipreciarlo, o sea, ponerle el justo precio que tiene. ¿Mm? Afortunadamente hay, digamos, una enorme cantidad de autores que han salido últimamente, y terror.com tiene mucho que ver con eso. Esteban Dilo, por ejemplo, al que le mando un saludo, que también se han encargado de mis libros y la verdad que Sí, les agradezco muchísimo. Quería, digamos, decir precisamente que está concitando alrededor de terror.com toda una marea de un semillero de autores nuevos del terror. La verdad que a mí me complace mucho porque prácticamente entre la franja de Quiroga y, por ejemplo, Juan Jacobo Ajarría con su novela sobre el hombre lobo, este, la verdad que hubo una franja de autores que, bueno, teníamos a Chernov, pero nadie iba a llamar a Chernov un autor de cuentos de terror. claro. Eh, para él dice, por ejemplo, que el terror es la pornografía de los cobardes, dice, ¿no? Lo teníamos otro gran autor que estaba calificado dentro de la ciencia ficción, no del terror, como era Carlos Gardini, pero Gardini tiene un montón de cuentos de terror. Sí, sí, sí. Cuando aparece mi libro, El fantasma del Reich, en una editorial como Sudamericana, en la colección Narrativas Argentinas, que en ese momento dirigía Luis Chitarroni, y con una contratapa de Liliana Hecker y otra contratapa, la contratapa compartida, Vicente Batista y Liliana Hecker, bueno, ya teníamos ahí a dos popes de la literatura argentina, digamos, dándole entidad, calificando, digamos, a un libro de cuentos de terror. ¿Ves? Entonces, por eso, digamos, gente como Celsi me dice que soy pionero en el género, bueno, si lo Claro, sí, buscan, está acá, Francisco Rapalo en enero eso de este alumno. año te Sí. Ah, hizo, te Rapalo hizo, es otro de los nuevos. te Rapalo es hizo otro de los nuevos. una entrevista en terror.com, una entrevista preciosa que se llama De escritor a escritor. Y dice esto, vos fuiste uno de los pioneros en el arte del terror en el país y aún seguís publicando. Dice, entonces te pregunta, ¿cómo ves al género? Y yo te pregunto también, además, vos, porque esto tenemos que decirlo también, vos fuiste pionero no solamente en esto, sino también en los talleres literarios y en la escritura de libros sobre talleres literarios, en el canal de YouTube. Y entonces, bueno, a ver, ¿qué se siente, Di Marco? ¿Qué significa para usted ser un pionero? ¿Qué implica ser un pionero? Yo creo que en mi caso, procurar abrir caminos nuevos, ¿m? Hacer que el discípulo Doy fe. supere al maestro. Porque para mí, digamos, eh, puedo citar a Alejandro Barabale, que es otro autor de este género, acaba de sacar en la Biblioteca Elegida de Editorial Barenhaus un libro sensacional. Miren, Barabal sacó un canal, el Taller Literario del Sur, al cual lo recomiendo, y digamos, a mí me da la impresión
de que tranquilamente con el tiempo va a superar mis suscriptores y todo. Tiene unas ediciones hermosas. La verdad que para mí encontrar discípulos como él es realmente un gusto, ¿no? Cristian Acevedo trabajó también en el taller, Miguel Sardeña, que también está invitado acá en el Festivalón. Fíjense que es para mí un placer haber podido suscitar esa corriente de arte y de cultura. ¿Mm? Eso es lo que yo pienso a nivel del pionero. Eh, pero claro, como siempre estamos apoyados en hombros de gigantes. Así es la cuestión, ¿no? No podemos desconocer el influjo tremendo de la literatura norteamericana y previamente la literatura europea en la narrativa de terror. Así que yo celebro todo esto, esta movida que se está creando alrededor del género. Pues fíjate que cuando le dan el premio, fue algo inédito, cuando le dan el Oscar al mejor guión a William Peter Blatty, la verdad que ahí el género empezó a surgir nuevamente y últimamente, ¿sabes qué fue lo que produjo también el interés de la gente por cosas serias como es el terror? El hecho de que El Señor de los Anillos haya ganado precisamente el Oscar a mejor película. ¿Ves? O sea, eso también dio un auge impresionante. En nuestro medio, la aparición de la revista La Cosa, de la que tengo el gusto de ser el primer secretario de redacción de la revista y que ayudé tanto a Axel Kuchevaski para que la revista pudiera estar donde está ahora, ¿no? Así que bueno, son cosas Me que hacen. acuerdo, sí, me acuerdo que yo me iba a llevar a las mellizas al jardín de infantes y vos te quedabas con Axel con La Cosa entre las manos. Nunca mejor dicho. Pero bueno, son cuestiones que hacen a todo un espectro de vida en el cual estamos embarcados y tratamos de seguir escribiendo historias que no se parezcan a nada, que tampoco va por ese lado que sean totalmente descabelladas, desparpajadas, que no tengan asidero alguno. Vos para poder plantear un absurdo y que llegue, tiene que ser un absurdo que tenga que ver con una lógica interna implacable. Pensemos en un Kafka, por ejemplo. Claro. ¿Ve? Después están las distintas etiquetas, ¿no, que la gente te pone o no te pone. Vos sabés que en Danza Macabra, uno de los, es un libro, un ensayo formidable de Stephen King, sobre el género de terror. Y él dice, ¿no? Dice, resulta muy fácil dedicarle libros a la gente que está muerta. Yo se lo voy a dedicar a estos autores de lo macabro que están con vida, ¿no? Y nombra a Ray Bradbury, y sabes, hay otros autores más, y sabes a quién nombra también como autores de lo macabro, nomita. Jorge Luis Borges. Pero nosotros en nuestro país estamos todavía pensando si Borges fue peronista o antiperonista, y ya Stephen King, y yo la verdad que es muy loco lo que digo, ¿no? Pues, ¿lo habrá sabido esto Borges? Porque el libro tardó como 30 años en publicarse en nuestro medio. Hagan un mea culpa a los editores, porque dice, ¿quién va a comprar un libro de ensayo? Por más que sea Stephen King. Qué locura, ¿no? Bueno, al final Valdemar tuvo la osadía de publicarlo y nos enteramos de eso. ¿Sabes a quién recomiendan el catálogo de la enorme cantidad de lectura de este hombre en Danza Macabra? Final del juego de Cortázar. Ah, genial. Ahora, a mí me llena de orgullo eso, pero nos enteramos 35 años después. Es increíble, pero cierto. Así que vos fíjate que Borges está considerado, y si vos lo ves con objetividad, ¿no? Cualquier cuento de Borges puede participar de la dimensión desconocida, ¿o no? ¿O no? La verdad sea dicha. Podría ser tranquilamente cualquiera, podría entrar perfectamente hoy día en Black Mirror, cualquier cuento de Borges, ¿ves? Llámalo autor de lo macabro, autor de lo metafísico, autor lo que fuese. La cuestión es que Stephen King lo señala como un autor de lo macabro, con lo cual mi pioneraje queda bastante claro, queda bastante discutido. ¿Eh? Pero bueno, sí, la cuestión del pionero tiene que fundar y abrir caminos para las generaciones que vienen. Ese es mi aporte a la cultura argentina. Y eso me consta, sí.
a todos los que te conocemos íntimamente nos consta tu generosidad también. Muchas gracias. Hablando de la... Que no, fíjate la hora, que a ver si vamos redondeando, pues nos dijeron... Ya, para mí esta es la última. Dale, última pregunta. Porque vos hablabas de la congruencia que tiene que tener el mundo incluso para crear el absurdo, ¿no? Y muchas veces cuando te preguntan de dónde sacás tus historias, vos hablas de la fuente autobiográfica, ¿sí? Entonces pregunto, por ejemplo, en algún cuento, como por ejemplo La Bruja, ¿hay alguna alusión personal? No, mi amor, yo te amo. La verdad que en La Bruja hay alusiones al sistema educativo contemporáneo, del cual, gracias a Dios, vos ya no formás parte. Así que, bueno, vos estás educando extraoficialmente. Y así que, bueno. Muchísimas gracias a la audiencia por haber participado. Si les gustó, compartan este programa. Les mandamos un gran abrazo y sigan en el festival.